Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Sean todos bienvenidos nuevamente a la iglesia. En este día vamos a estar compartiendo otra porción de la palabra de Dios. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos dirija y nos ayude para que podamos entender, asimilar y aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Pidámosle pues al Señor. Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia, Señor, primeramente agradecidos por permitirnos tener un día más de vida. Oramos, Señor Santo, por todas las necesidades de las personas que están viendo o escuchando este mensaje. Mi Dios, mira las necesidades económicas, físicas, emocionales, espirituales, Señor. Clamamos a ti, Señor, por la restauración de aquellos hermanos que están pasando por dificultades de salud, Señor, para que tú les renueves, tú les levantes y puedan ellos dar el testimonio del poder tuyo, Señor, obrando en la vida de ellos. Clamamos también, Señor, por las necesidades económicas, Señor, aquellos que en este momento no tienen una fuente de ingresos para la casa, para que seas tú propicio en esas necesidades también. Ayúdanos, Señor, en este compartir de tu palabra, para que lo podamos hacer con denuedo y que todos podamos entender, Señor, este mensaje. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El tema de la oración es uno que debiera enseñarse con más insistencia en las iglesias, ya que siendo una de las formas más directas en las que nosotros podemos comunicar o expresar nuestras necesidades e inquietudes delante de Dios, es la que menos se usa. Normalmente cuando se hace invitación a tiempo de oración, cuando se hace invitación a clamar delante del Señor, las personas buscan una disculpa, o algunos no pueden, o bueno, normalmente las personas evitan estas reuniones. Normalmente la gente piensa que los viejitos son los que tienen que orar, los que están desocupados, los que están débiles, que esos son los que deben estar gastando tiempo en orar. Pero la Biblia enseña una cosa diferente. La mayor parte de lo que la mayor parte de la gente piensa es contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que es necesario que todos oren, y la verdad es que dice allí: orad sin cesar y en todo tiempo. Hay que dar gracias por todo, hay que clamar a Dios, traer nuestras necesidades delante del Señor. Entonces, si las personas dicen que orar es algo que uno no debe intentar hacer con tanto, digamos, a menudo, están, digamos, en alguna manera diciendo que lo que dice la Biblia no tiene un valor de gobierno, de autoridad, porque Dios mismo es el que nos dice que lo busquemos a Él. Entonces vamos a tratar en este día a seguir adelante con nuestro estudio del Sermón del Monte. La semana pasada empezamos esta porción que habla acerca de Jesús y la oración. En nuestra primera parte nosotros vimos que el Señor estaba diciéndole a los discípulos que tuvieran mucho cuidado cuando se fuera a orar, porque las oraciones pueden llegar a ser contaminadas por la forma en que lo hacen algunos, y pensar a los hermanos que están aprendiendo apenas que esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces se vio que el Señor Jesús, en la necesidad de señalar que habían algunos que eran hipócritas y otros estaban buscando fama, estaban buscando ser elogiados. Entonces la cuestión de la oración es que es una conversación, digámoslo así, o una comunicación que tenemos con Dios mismo. Entonces debe ser algo más personal, y si uno está en grupo, a pesar de que está en grupo, también dijimos que podemos estar, como dijimos, en intimidad con Dios, aún en medio de un grupo de personas. Yo quiero que leamos este pasaje a continuación en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, donde el Señor Jesús continúa su enseñanza acerca de la oración.
Dice allí, después de la primera parte que leímos, dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, adelante, continuamos con lo que el Señor estaba tratando de mostrarle a sus discípulos. Hay una cuestión que dice la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 8 y versículos 26 y 27. Mire qué interesante lo que encontramos allí. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos, dice allí, de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice después, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y vemos aquí algo interesante. Dice allí que nosotros no sabemos pedir como conviene. Entre otras palabras, sería como no sabemos orar. Pero vemos que también hay un ayudador en la oración para nosotros. Como sabemos, las personas que han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu, dice la palabra de Dios, y estando Él en nosotros, dice que Él intercede por nosotros con unos gemidos indecibles. No quiero entrar en detalles acerca de esta palabra, porque es, digamos, material para otro estudio. Mas, sin embargo, lo que quiero resaltar aquí es que el Espíritu es el que nos ayuda a nosotros en medio de nuestra oración. La cuestión es que la oración de las personas normalmente es desde una posición egoísta, desde una posición buscando lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que me hace falta. Todo eso es lo que normalmente las personas buscan. Entonces, por eso cuando dice aquí la Biblia que nosotros no sabemos pedir como conviene, o sea, de acuerdo a la voluntad de Dios, y buscando el bien de los demás, entonces dice el Espíritu Santo intercede para ayudarnos a nosotros. Ahora, cuando volvemos nuevamente al pasaje que estamos leyendo allí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, vemos a Jesús dándole a los discípulos una forma de esquema acerca de la forma en que se ha de orar. O sea, en cierto modo el Señor Jesús le está enseñando a los discípulos a orar. Por eso dije yo, es algo interesante lo que dice en Romanos, que no sabemos orar como conviene, mas sin embargo el Señor nos dio a nosotros un esquema. La cuestión es que las personas no lo usan. Ellos simplemente se dedican a dejar que su egoísmo, sus decisiones, sus sentimientos se expresen en la oración. Esta oración que el Señor Jesús usa para enseñarle a sus discípulos no quiere decir que es una oración que uno tiene que estar repitiendo. No es para que la gente lo use como una cuestión obligatoria. Si usted no dice estas palabras que el Señor Jesús dijo, entonces usted no está orando bien. No. Porque acuérdese que esto es un esquema, lo que el Señor está mostrando allí. No es un conjunto de frases sagradas mágicas que se dicen de una y otra vez para que el Señor nos atienda. Si leemos detenidamente, nosotros vamos a ver que las palabras de Jesús fueron: vosotros pues oraréis así, o de esta manera. O sea, como quien dice, usando esta guía van a poder orar. Él no dijo con estas palabras, o sea, Él no dijo repitan siempre que vayan a orar esto que les voy a decir. Eso no es lo que dice allí. Por eso es que el Padre Nuestro simplemente es una oración que el Señor en ese momento usó para mostrarnos puntos importantes que debemos nosotros incluir en el tiempo de la oración. El orden que tiene esta oración, que llamamos el Padre Nuestro,
señala primeramente los valores supremos y va descendiendo hasta que llega a las necesidades detalladas del pueblo. Primero se ve a quién se dirige la oración, cuál es la posición de Dios y quién es Dios del frente de nosotros, y después al final nosotros ponemos nuestras peticiones. Entonces vamos a tratar de hacer un análisis leve de la oración del Señor. Lo vamos a hacer primeramente de lo que es el cuerpo de la oración, y vamos a tener que dejar una porción más para dentro de 8 días, ya que se haría muy extenso el estudio en el día de hoy. Entonces hoy vamos a ver solamente lo que es la introducción, que llamaríamos prefacio también a la oración, y las peticiones. Y al final entonces miraremos qué es lo que nos va a quedar pendiente para la próxima clase. En el prefacio o introducción, como pudiéramos llamar, del Padre Nuestro, se dice allí, el Señor dice, oraréis así, y en la introducción es, Padre Nuestro que estáis en los cielos. Esa frase nos muestra a nosotros mucho. Primeramente a quien está dirigida la oración y dónde está esa persona a la cual está dirigida. Ahora, vamos a ver que aunque dice allí que está en los cielos, entendemos que Dios está en todas partes. Entonces primero vamos a notar que se dice Padre Nuestro. ¿Por qué se dice Padre Nuestro? Lo primero es que como hijo adoptivo, la Biblia nos dice que nosotros hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios, y por eso es que en el libro de Romanos capítulo 8 y versículos 14 al 16, que ya lo hemos tratado en algunas otras estudios, dice allí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación. Hay unos que son hijos de Dios y hay otros que siguen siendo simplemente creación de Dios, porque todos fuimos creados por Dios. Pero cuando usted toma la decisión de seguir a Dios, entonces usted viene a ganar ese derecho, como dice en Juan capítulo 1 y versículo 11, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces a eso les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ellos pueden llamar a Dios Padre. Y entonces dice que cuando uno acepta al Señor Jesús en el corazón, la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y por eso es que dice que Él nos guía, porque Él está en nosotros. Entonces por eso dice aquí en este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos entonces son hijos de Dios. Y allí enseguida dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud es aquel que se tenía antes de venir a Cristo, porque la Biblia dice que cuando uno viene a Cristo, uno es liberado. Dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y la libertad la da el Espíritu de Dios. Por eso dice esta palabra, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu especial, y dice allí de adopción, o sea, Dios nos adoptó, y cuando nos adopta nos hace hijos suyos. Entonces, porque Él nos dio esa adopción a través de su Espíritu, entonces dice, podemos clamar Abba Padre. Lo he dicho en otras ocasiones, esta palabra Abba quiere decir papito, es una forma, digamos, cariñosa de llamar al Padre. Y cuando usted le dice Padre, papito, usted puede clamar al Señor de una forma más, digamos, cercana, más familiar. Entonces el versículo 16 concluye allí, esta porción que estamos leyendo, que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, puesto que está dentro de nosotros, en comunión con nosotros. Él nos da el testimonio de que nosotros entonces somos hijos de Dios, y porque somos hijos de Dios, entonces podemos decir esa oración como el Señor lo dice allí, Padre Nuestro. Entonces como hijo adoptivo le podemos llamar Padre, pero también como miembro del cuerpo, que es la iglesia, porque el Señor Jesús, acuérdese, Él derribó el muro de división que había entre los dos pueblos, entre los judíos y los gentiles, para formar de los dos uno, en este caso la iglesia. Entonces, porque somos parte de ese cuerpo, de ese pueblo, podemos decir nuestro. Cuando decimos nuestro, estamos haciendo la inclusión nuestra en ese grupo que el Señor ha llamado, a ese grupo que ha obedecido a ese llamado y que hace parte de la iglesia. Esto insinúa que
al orar, no solamente yo estoy pidiendo por mis necesidades, por mí mismo, en una forma egoísta, sino que también estamos clamando a Dios por nuestros hermanos. Oramos como un pueblo. La Biblia dice que hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tenemos que andar juntos. Todo lo hacemos como uno delante del Señor. Entonces, oramos también por nuestros hermanos. Además de que la oración, de acuerdo a esto, nos enseña que se dirige solamente a Dios. No se dirige a ángeles, no se dirige a santos, no se dirige a nadie más. Por eso se dice Padre Nuestro. Eso quiere decir que la oración se dirige a Dios. Si usted ha estado orando de una forma diferente, es necesario que ya cambie esa rutina y empiece a dirigir sus oraciones directamente a Dios, porque Él es quien tiene el poder y la autoridad para responder a nuestro clamor. Como nuestro Padre, entonces Dios se compadece de nuestras debilidades y las enfermedades. Allí en el Salmo 103, versículos 13 y 14, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, o sea, de aquellos que se han acercado a Él. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, Él sabe que nosotros fuimos creados, dice, se acuerda que somos polvo, fuimos creados por Él, tenemos la necesidad de que Él mismo nos sostenga, nos guíe, nos levante, nos fortalezca. De la misma manera, así como siendo el Padre de nosotros, dice la Biblia, que Él también nos perdona. Lo podemos encontrar en el libro de Malaquías, capítulo 3 y versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Dice, los perdonaré, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces el Señor, aquellos que le sirven, que le buscan, Él dice allí la palabra que nos perdonará. Y algo más, uno puede agregar allí, cuando uno dice Padre Nuestro, pues se da cuenta Él de nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nos perdona, pero también dice la Biblia que el Señor no nos negará lo que de verdad es bueno y lo que de acuerdo a su voluntad nos beneficia a nosotros. Y eso lo podemos también ver en el libro de Lucas, capítulo 11 y versículos 11 al 13. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Versículo 12, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Versículo 13, pues si vosotros, dice allí la Biblia, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, mire lo que dice el Señor Jesús allí, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes, dice, a quienes se lo pidan. Entonces, como vemos allí, el Señor nos bendice de formas especiales y lo podemos entender desde el punto de vista de lo que es un Padre. Otra vez cuando dice allí que está en los cielos, nos referimos a la santidad de Dios. No estamos diciendo que el Señor está metido allá, porque la misma Biblia dice que los cielos no pueden contener al Señor. El Señor está en todas partes. Nosotros sabemos que Él es poderoso para escucharnos, es poderoso para ayudarnos. Entonces, al decir Padre nuestro que estás en los cielos, estamos diciendo, Señor, tú eres santo, tan santo que estás en las alturas. Dirigimos nuestra mirada hacia Dios, a donde está la presencia del Señor. Ese es el prefacio del Padre nuestro. Ahora, las peticiones que aparecen en el cuerpo del Padre nuestro son 6. Las primeras 3 se refieren a Dios, a su honor, y las otras 3 son las necesidades del pueblo. El mensaje entre líneas que está puesto allí en el contenido de la oración nos ayuda a entender cómo es que la iglesia tiene que buscar a Dios primeramente, como dice aquel versículo, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y por eso es que aquellas 3 primeras peticiones que aparecen en el cuerpo del Padre Nuestro hablan primeramente de Dios, de su honor, de su gloria, de todo esto lo que es Dios. Y la segunda parte, donde están las peticiones, habla acerca de nuestras necesidades. Entonces vamos a mirar así levemente
esas peticiones. Nomás voy a nombrarlas, vamos a darle una pequeña explicación otra vez porque no queremos extendernos. Sabemos que el Padre Nuestro en sí es una serie, nosotros ya lo hicimos en cierta ocasión y son más o menos unos 7 u 8 mensajes que salen de allí. Pero ahorita solamente estamos mirando, por decirlo así, a grosso modo, lo que contiene la oración. Entonces, la segunda parte, o sea, la primera petición, dice, santificado sea tu nombre. Esto quiere decir que cada vez que nosotros nos dirigimos a Dios, tenemos que darle la gloria y el honor que solo le pertenecen a Dios. Hay dos pasajes que quiero leer. Isaías capítulo 8 y versículo 13. Dice allí, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, y Él sea vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. O sea, solamente a Él hay que respetar, a Dios, al Señor. Si usted lee este capítulo de Isaías, habla de que la gente teme de algunas otras cosas. Y dice, no le teman a nada de eso. Témalen al Señor y que Él sea el santo de ustedes, ¿verdad? Ahora en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3 y versículos 15, el apóstol también llama a la iglesia a que hay que santificar a Dios. Mire lo que dice allí. Primera de Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es santificar al Señor en nuestros corazones, porque solamente Él es santo. Entonces al hacer esta petición, santificado sea tu nombre, la iglesia o todos los que oramos estamos pidiendo que todos glorifiquen y santifiquen el nombre del Señor. Y déjeme decir algo, esto va a suceder a medida que las personas se vayan rindiendo a los pies del Señor y Dios. Acuérdese que la siguiente petición habla del reino. Dice allí la segunda petición, venga tu reino. Y eso se refiere a la doctrina que el Señor Jesús enseñó, que la iglesia enseña hoy. Dice allí en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, este clamor de la iglesia para que Dios reine en los corazones cada día es una petición para que muchas personas más sean convertidas o convencidas del pecado, de justicia y de juicio para salvación, porque el Espíritu de Dios, como dice la Biblia, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La palabra reino, y mire lo que es reino, se refiere al área donde un rey gobierna. Y aún faltan muchas personas para ser salvas. Y al orar pedimos también que el Señor apresure su venida. Déjeme nomás hacer un pequeño paréntesis. Como la palabra reino quiere decir ese lugar o el área donde un rey reina, cuando nosotros pedimos venga tu reino, estamos clamando para que Dios reine sobre la tierra. Ahora, no estoy diciendo que Dios no tenga el poder y la autoridad de gobernar sobre la tierra, porque todo en la tierra está bajo el poder de Dios, todo. Cuando estamos pidiendo el reino es que personas acepten a Dios como Rey y Señor. El hecho de que no la acepten no quiere decir que el Señor deje de ser Rey y Señor, Él sigue siendo Rey y Señor. Pero queremos que haya un cuerpo grande, un pueblo grande, que esté glorificando al Señor y dándole la gloria y la honra que solo Él merece como Rey y Señor. La Biblia es enfática en lo que dice acerca de esto. Dios es poderoso, Él es todopoderoso, Él es todo omnisciente, omnipresente. Dios es todo, pero cuando estamos pidiéndole al Señor, estamos básicamente clamando a Dios para que su reino, sea el pueblo de Dios, la iglesia, crezca. Porque otra vez, hermanos, hermanas y amigos, lo que yo estoy diciendo no es que Dios no tenga autoridad y poder sobre todo el mundo. Es más, Dios tiene autoridad sobre el mismo Satanás. Pero el Señor está obrando de esta manera porque queremos que el pueblo de Dios crezca, que muchas personas sean salvas y vengan al conocimiento de su palabra.
Mire lo que dice en 2 de Pedro 3, 9 al 10. Habla acerca del reino. Dice, el Señor no retarda su promesa. Cuando nosotros estamos entonces pidiendo para que el reino de Dios venga a la tierra, estamos pidiendo también que se apresure su regreso, porque Dios va a reinar, esto va a suceder. Y mire lo que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, mire, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo, venga tu reino, estamos pidiendo, Señor, que esa palabra de Pedro se cumpla y que no todos perezcan. Pero hay algunos que van a seguir negándose y no queriendo venir a los pies de Cristo, y sabemos que el final de ellos es la condenación eterna. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces Dios no quiere que eso suceda, por eso es que está esperando y está siendo paciente para que las personas lo acepten. Y nosotros en nuestro clamor continuo de como iglesia estamos pidiendo de que estas personas se arrepientan, que el Espíritu obre en las vidas de ellos y que sean convencidos de este pecado, justicia y juicio, para que acepten al Señor y Dios como Rey de sus corazones. Entonces Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice allí al final del versículo 9. Estamos en 2 de Pedro 3, 9 y 10. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá. O sea, eso es algo inminente, va a suceder. Dios va a venir. ¿Cómo va a venir? Dice, como ladrón en la noche. Nadie va a saber cuándo va a venir. Por eso es que el clamor tiene que ser continuo, para que las personas se arrepientan y cuando venga el Señor, todos estén salvos. Ojalá, pero si no todos van a aceptar al Señor, entonces algunos van a tener esa tristeza y clamar a las piedras, dice allí en Apocalipsis, caed sobre nosotras y escondernos de la ira del Cordero, ¿verdad? Entonces, eso va a suceder. Él va a venir como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces esto va a suceder. Sino que otra vez el clamor, la frase que el Señor Jesús puso allí, es para que la iglesia clame, para que el Espíritu convenza a muchas más personas de arrepentirse y venir a los pies de Cristo. La tercera petición que aparece allí es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos da un ejemplo de esta oración en Getsemaní. Él oró en medio de una angustia, sabiendo lo que iba a suceder en la cruz. Pero en obediencia, Él concluyó diciendo, hágase tu voluntad. Eso está en Mateo capítulo 26 y versículo 42. Voy a leer un par de pasajes allí, Mateo 26. Por ejemplo, los versículos 38 y 39. Dice que entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Se da cuenta que hay angustia de Él. Dice, quedaos aquí y velad conmigo, cuando estaba con los discípulos en Getsemaní. Y yendo un poco más adelante, dice, se postró sobre su rostro orando, diciendo, mire la oración del Señor. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y mire lo que dice después, pero no sea como yo. O sea, no se haga mi voluntad, sino como tú, o sea, la voluntad tuya. O sea, el Señor Jesús está diciendo que la voluntad de Dios es más importante que la misma nuestra. En el versículo 42 de Mateo 26 también vuelve y dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, o sea, si todavía tengo que hacer esta obra, entonces hágase tu voluntad. Cuando decimos nosotros, hágase tu voluntad, estamos comprometiéndonos a obedecer a Dios en todo. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo a lo que Él quiere que se haga. La voluntad de Dios se cumple en los cielos. Y la petición es que ese gobierno también de Dios sea establecido totalmente en la tierra. Otra vez, vuelvo y digo, Dios tiene todo el poder de hacerlo que suceda. Pero en su amor el Señor quiere que las personas se acerquen a Él buscando su rostro, buscando su perdón. Entonces estamos frente a una petición acerca del reino nuevamente, donde nosotros
pedimos que Dios reine sobre todos. Ese es el anhelo constante de la iglesia en todo el mundo. Y cuando Jesús enseñó esta oración, quería incluir eso, porque la misión que vino a hacer Jesús en su venida a la tierra es a reunir o atraer a aquellos que se habían perdido, a que se acercaran a Dios. O sea, en realidad, la misión de Cristo era que todas las personas se arrepintieran y se acercaran a Jesús, a Dios. Por eso dice allí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, después de la siguiente petición, empieza a hablar de lo que necesitamos nosotros. Ya en esta parte, en estas primeras 3 peticiones, se ha hablado de la gloria de Dios, se ha hablado del reino de Dios y se ha hablado de la voluntad de Dios. Ahora nosotros pedimos por las provisiones, ayudas y consolaciones que se necesita en la vida de las personas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Empieza la primera petición de las personas, es la 4ª petición del Padre Nuestro, pero allí vemos algo contenido en esta frase tremendo. Primero pedimos pan, no está pidiendo golosina ni otras cosas sin importancia. Estamos buscando lo que es necesario y sano que beneficia nuestra vida, tanto espiritual como física. Entonces cuando decimos pan, acuérdese que Cristo es el pan de vida. Y Él vino para darnos a nosotros alimento. Dice, el que coma de este pan no tendrá hambre jamás, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar que cuando el Señor pone allí el pan nuestro, está hablando acerca no solamente de lo espiritual, de lo físico, perdón, sino también de lo espiritual. Tenemos que buscar la provisión del Señor. Ahora, cuando decimos que es nuestro pan, está hablando de honestidad. No queremos lo que no nos pertenece. Cuando usted dice nuestro, es lo que es mío nomás. Lo que vamos a obtener siendo trabajadores, no siendo atenidos ni perezosos. Si vamos a el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, 10 al 12, la Biblia allí es directa contra los que son perezosos. Dice allí, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Estamos en 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12. Si alguno no quiere trabajar, dice allí, tampoco coma. O sea que para poder trabajar, para poder comer, hay que trabajar. Versículo 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. O sea, el que no trabaja puede estar inclinado a vivir desordenadamente. ¿Eso qué es? Que no trabajan en nada, sino que están por ahí, dice la Biblia, entremetiéndose en lo ajeno. Está hablando del chisme, del estar metiéndose en las vidas de los demás, en lugar de ocuparse en cosas que sean buenas para el beneficio de todos. Y mire lo que dice el versículo 12 allí, 2 de Tesalonicenses 3:12. A los tales, o sea, esos perezosos, entremetidos que están haciendo todo menos trabajar, dice, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman, dice, su propio pan. Por eso cuando el Señor Jesús dice ahí, el pan nuestro de cada día, nosotros estamos hablando de lo que nos pertenece. Ahora decimos que ese pan es de cada día. ¿A qué hace referencia cuando dice que cada día? Ahí se hace referencia a la provisión que es necesaria para el sustento diario de la familia, ¿verdad? De los creyentes, y no solamente del diario, sino del futuro cercano. O sea, que Dios provea para cada día, que no haya necesidad en el hogar. Acuérdese que la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando el Señor nos justifica, tenemos la seguridad que el Señor va a cuidar de que tengamos lo necesario. Y esto cuando nosotros tenemos esta comunión continua con el Señor, dice la Biblia, no tardará su respuesta. Luego dice allí una sola palabra, dánoslo. Cuando usted dice dánoslo, estamos pidiendo la provisión, no solamente para mí y mi casa, sino también para los que están en necesidad. Vea que allí dice, no dice dame, sino dánoslo. Está pidiendo por la iglesia. La iglesia tiene que interceder no solamente por los del cuerpo, sino por los que están en necesidad, ¿verdad? Alrededor. Y se pide por lo espiritual,
como por lo material. Ahora al final dice hoy, ¿verdad? Dice el pan diario de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nuestra oración y la relación con el Señor tiene que ser constante, sin interferencias. No es que yo oro hoy, después dentro de 3 o 4 días, y ahí cuando me acuerdo, cuando suceda algo increíble por ahí que necesite que Dios venga como el bombero, ¿verdad? Porque muchos tienen a Dios como bombero. Solamente cuando hay necesidades claman a Él. No, la cuestión con Dios tiene que ser constante. Por eso Él dice, orad sin cesar. Orar sin cesar quiere decir constantemente, en todo momento. Entonces allí cuando al final dice, dánoslo hoy, quiere decir que nosotros nos comprometemos a estar orando diariamente, buscando el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque somos parte de su familia. La siguiente petición dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es bien interesante, porque hay 2 pasajes que hablan precisamente de esto, y yo les voy a decir, ustedes lo pueden leer en su casa, lo pueden buscar allá, pero yo se los voy a explicar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, 14 y 15, ya lo leímos al principio, dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entonces cuando estamos diciendo aquí, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, está haciendo referencia a eso. Hay otro pasaje en Mateo 18, 23 al 35 que habla de 2 deudores. Un hombre que le debía al amo una cantidad grande de dinero, y cuando fue delante del amo le pidió que tuviera misericordia y el amo se lo perdonó. Y luego dice que este hombre salió y cuando vio a uno de sus consiervos que también le debía, no tuvo la misma misericordia, sino que dice la Biblia que lo hizo meter a la cárcel. Entonces, nosotros vemos que incluidos en estos pasajes está puesto de que nosotros tenemos que perdonar. No es, déjame hacer un paréntesis aquí primero, no es que nosotros estemos haciendo un mérito para ser perdonados. Entonces, como yo perdoné, merezco que me perdonen. No, no. La razón para pedir la gracia del perdón es porque nosotros también hemos recibido el perdón. Cuando usted recibe algo, usted lo puede dar, ¿verdad? Entonces, perdonar a nuestros deudores es un deber nuestro, porque ya nosotros recibimos ese don del Señor Jesús a través de su obra en la cruz. Ahora, si no perdonamos, entonces estamos rompiendo lo que es la iglesia. La iglesia debe ser una comunión, y eso es estar en contra de un pasaje en la Biblia que está en Primera de Juan, capítulo 1, y versículos 7 al 9. Mire lo que dice allí, y es tremendo también. Dice allí, 1 de Juan 1, del 7 al 9. Si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, dése cuenta que allí dice, si andamos en luz, o sea, si la comunión nuestra con el Señor está constante, entonces nosotros vamos a poder tener comunión los unos con los otros. Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia todo pecado. Y mire lo que dice el versículo 8, pero si no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, déjeme yo hablo un minutico acerca de este pasaje. Cuando nosotros entonces no perdonamos, como dice allí, ya no vamos a estar en comunión, ¿verdad? Eso lo acabamos de leer en el pasaje de Primera de Juan. Entonces estaríamos en contra de ese pasaje, no habría armonía. Y lo que el Señor quiere en la iglesia es armonía. Cuando un creyente no tiene problemas en soportar, perdonar y aún olvidar las ofensas, entonces ese creyente da muestra de que Dios ha obrado en su corazón para romper la barrera del ego. Porque cuando uno está sostenido por esa barrera del ego, dice, no, pues cómo es que yo voy a, o sea, tengo que perdonar a todos y nadie hace eso conmigo, ¿verdad? O yo soy don Julano o don Sutano, ¿por qué tengo que siempre yo perdonar, verdad?
Pero cuando una persona puede romper esa barrera del ego, entonces tiene la capacidad de perdonar. Alguien hizo algo en contra mía, perdón, hermano. Dios, el Señor, nos perdonó ya a nosotros. Entonces eso sería considerado como una evidencia de que Dios de verdad nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos perdona, Él pone esa semilla de perdón en nuestro corazón y nos capacita a nosotros para poder perdonar. Entonces cuando usted dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, quiere decir que la semilla, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, está dando el fruto de poder perdonar. Como nosotros estamos perdonando en obediencia a lo que tú nos has dado, Señor, sabemos que tú también nos estás perdonando. ¿Se da cuenta? Entonces no es, yo lo perdoné, entonces yo merezco el perdón. No, lo que pasa es que como Dios ya puso en usted perdón, usted tiene esa capacidad de perdonar. Y por eso el Señor Jesús dice, perdónanos nuestras deudas, porque nosotros ya hemos aprendido a perdonar. Y de esa manera es que el Señor nos perdona. Y por eso es que al final dice, si le perdona los pecados a sus deudores, entonces Dios los va a perdonar. Pero si no lo hacen, entonces quiere decir que usted no está todavía en capacidad de perdonar, entonces no merece el perdón. Bueno, esa es la otra petición. La última petición que aparece allí en el cuerpo de la oración es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, primero que todo nosotros tenemos que recordar que Dios no tienta a nadie, sino que la tentación nace de la misma persona. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1 y versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus tendencias, de sus deseos personales, es atraído y seducido. Entonces, dice allí la Biblia, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, que ha seducido a la persona, da a luz el pecado. Entonces, es llevado y comete la acción que no debe cometer. Y cuando usted peca, entonces dice allí el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, y esta muerte es muerte espiritual, separación, se rompe la comunión con Dios, todo eso. Entonces cuando dice allí, no nos metas en tentación, no es que Dios nos vaya a tentar a nosotros. En el original griego, si nosotros traducimos esta porción en sentido personal, sería más correcto, como dice. Mire cómo es que se debe leer esto. Y no nos sometas a una prueba dura, mas líbranos del maligno. ¿Se da cuenta? Entonces, el maligno es el que está en contra de nosotros. Y nosotros le pedimos al Señor que nos libre de él. ¿Verdad? Sabemos que los que están en el Señor están siendo protegidos porque la Biblia dice que Él envía a sus ángeles a acampar alrededor de ellos para protegerlos. Entonces, ese líbranos del mal allí estaría como en cierto modo sobrando, pero la cuestión es que la traducción es la que tiene un poquito de problema. Lo que en realidad dice allí es líbranos del maligno, de las acechanzas, de las cosas que Él puede hacer para seducirnos, para llevarnos a la tentación. Entonces, en ocasiones nosotros sabemos que Dios usa o permite que Satanás obre para tentarnos en nosotros. Eso sucede a veces. La Biblia dice que nadie puede tocarnos a nosotros, el diablo, a menos que el Señor lo permita. Y hay ocasiones en que el Señor permite para darnos una llamada de atención. Y eso podemos hablar en otra ocasión. Entonces nosotros podemos concluir que después de orar para ser librados de la culpa del pecado, donde dice no nos metas en tentación, líbranos del mal, ¿verdad? Entonces nosotros oramos para que Dios nos libre del peligro del pecado. En este caso sería el enemigo. De modo que nosotros no vamos a volver a caer en ese mismo error. O sea, ayúdanos, Señor, para no volver a caer en ese error. ¿Cómo? Líbranos de las acechanzas del enemigo. ¿Y cómo nos libra el Señor de las acechanzas del enemigo? Otra vez, teniendo la comunión constante con el Señor. La tentación, otra vez, viene de parte nuestra y de nuestra carne, pero el enemigo, cuando sabe de que nosotros tenemos debilidad, él aprovecha eso para seducirnos.
Y si nosotros seguimos poniendo cuidado a lo que el enemigo nos ofrece, entonces llegará el momento en que vamos a caer en la tentación. Por eso al final dice aquella oración, líbranos del maligno. Vamos a dejar hasta ahí, porque nos vamos a extender mucho. En la próxima ocasión concluiremos lo que falta allí de estos versículos donde se habla acerca de Jesús y la oración. Por hoy démosle gracias al Señor por habernos permitido explicar este esquema que el Señor nos ha dado y que podamos nosotros aplicarlos. Ahora, no es una cadena de fuerza. Lo que usted tiene que hacer siempre es orar, hablarle al Señor, decirle quién es Dios para usted, Señor grande y poderoso. Y después de que usted ha exaltado la grandeza del Señor, entonces dígale, Señor, necesito de ti. Y el Señor sabe y conoce y Él le va a ayudar. Recuerde, si usted es un creyente, si usted es seguidor de Cristo, el Espíritu está intercediendo dentro de usted, delante de Dios, por aquellas necesidades que usted tiene. Entonces vamos a orar, démosle gracias al Señor por este tiempo. Padre, en esta tarde te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias por habernos permitido compartir este mensaje, Señor. Es tremenda tu palabra, maravillosa, Señor. Es viva, eficaz, Señor. Nos muestra tu voluntad de una manera clara. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y a someternos, Señor, a tu reinado. Bendice, Señor, a los que te sirven, a los que te siguen, Señor. Y ayúdanos como uno, Señor, a seguir llevando el mensaje, como dice tu palabra, casi rogando que las personas se arrepientan y vengan a tus pies. Danos la gracia, Señor, que necesitamos para que las personas escuchen. Y mi Dios, que el Espíritu Santo siga obrando en sus mentes, en sus corazones, para que sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y puedan tener la capacidad de pedir el perdón que necesitan. Dirígenos en todo, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, por la bendición de conocerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga.